Eso fue lo primero que nosotros aprendimos. Antes de conocer al Señor, el dinero no era nada espiritual, y he escuchado en algunos escenarios espirituales o cristianos donde el dinero no es nada espiritual, es material. No, no es material, no es material. Más bien es totalmente espiritual como cualquier otra cosa. Así es, mira, nosotros investigando, y por eso esta conferencia se llama así, que el dinero no nos separe, porque hay muchísimos casos de separaciones de familias, de esposos, por cuestiones de dinero. Uno quizás cree que el mayor índice de separación tiene que ver con problemas de comunicación, con problemas de infidelidad, pero miren, uno se queda sorprendido cuando uno investiga y se da cuenta de que el problema del dinero ha afectado tantas parejas a nivel mundial, quizás más que la comunicación y más que la infidelidad. Y nosotros siempre hemos estado muy atentos a poder compartir este tema desde la iglesia, porque quizás es uno de los temas que menos se comparte en las enseñanzas bíblicas de cualquier día de la semana. Nos enfocamos más en otras cosas que están muy bien, pero realmente tenemos que darle mucha importancia al tema del dinero y enseñar a las parejas a cómo poder manejarlos. Yo tengo unos estudios aquí que dicen que en el mundo hay dos sistemas económicos. El primer sistema económico tiene que ver con el hombre y el segundo tiene que ver con el Señor. Y es importante saber que en la práctica estos dos sistemas se contradicen, o sea, no están. Así que es muy fácil conocer a alguien, a aquella persona que se va a casar, sea hombre o mujer, cuando mire a su pareja y quiere saber qué tipo de relación tiene, mire cómo maneja el dinero. Y si es ese tipo de personas que todo lo que le llega a su mano se lo gasta y aparte de todo está súper endeudado por todas partes, ten cuidado, no tiene un problema con el dinero, tiene un problema con las relaciones con Dios, consigo y con la gente. ¿Bien? Lo otro importante que queremos decir hoy, que es otra verdad interesante, dame la siguiente, es esto. Podemos ser muy espirituales y no ser buenos administradores del dinero. Esto es un poco incómodo, además yo lo viví en carne propia. Puede ser, mire, yo fui y conozco gente supremamente espiritual. Cuando leen la Biblia dicen unas cosas que uno dice, ¿dónde vio eso? ¿Ah? Oran y tienen visiones extraordinarias. Hablan en lenguas, oran por los enfermos y se sanan. Mejor dicho, y sus dones son poderosísimos. Y son supremamente espirituales. De hecho, lo saludan a uno así. Siento una unción cuando te saluda. Hay gente así. Y yo respeto eso. Si son así, qué bueno que sean así. Pero eso no quiere decir que seas buen administrador. De hecho, no te dejes engañar. El hecho de que veas tú una persona que ora mucho, que va a la iglesia, que sirve y que tiene aleluya y gloria a Dios en la boca, no quiere decir que sea un buen administrador del dinero. Yo conocí al Señor y me volví muy espiritual, porque gracias a Dios estuve al lado de un pastor muy espiritual que me enseñó a orar, me enseñó a ayunar, me enseñó a leer la Biblia, todo eso, pero tenía mi vida financiera vuelta un desastre. Y si les puedo decir algo, realmente ayunar, orar y leer la Biblia y mi vida espiritual estaba en el 100, mi vida financiera estaba en el menos 100. Y yo pensaba que estaba bien. Pero no, realmente estaba bien equivocado. No había aprendido a poner una balanza entre lo que significaba la espiritualidad y el buen manejo del dinero, hasta que comprendí que el manejo del dinero también hablaba de mi vida espiritual. Cuando me casé con esta señora, que hoy es mi mujer, mi esposa, ella era muy buena administradora y no era tan espiritual como yo. Yo era muy espiritual, pero era un pésimo administrador. Y yo pensaba que tenía el control de todo. Mentira, a duras penas tenés el control de tu triste vida. Pero yo siento que tengo todo. No tienes nada, mentira. Cuando yo me casé no sabía ahorrar, no sabía invertir, no sabía nada. Yo pensaba que lo sabía todo. No, lamentablemente no era de esa manera. Y honestamente, nuestros inicios en el matrimonio, lo espiritual estaba marchando sobre ruedas, pero tuvimos muchísimas complicaciones en nuestra relación como pareja por el cómo manejamos el dinero, el cómo nos ponemos de acuerdo para manejar el dinero y que en nuestro hogar hubiera una salud financiera correcta.
Cuando yo conozco a Mao y cuando nos casamos, lo conozco muy endeudado, muchísimo. Y nos casamos y él seguía muy endeudado. Nosotros duramos los 5 primeros años de matrimonio pagando deudas. En vez de disfrutar, viajar, disfrutar y obtener cosas materiales, realmente nos tuvimos que dedicar fue a cancelar deudas. ¿Por qué? Porque Mauricio lo acaba de explicar, ¿verdad? No había una relación coherente entre lo espiritual y el buen manejo del dinero. Y te quiero decir que por qué Jesús, o te quiero enseñar por qué Jesús habla tanto del dinero, o por qué la palabra de Dios habla tanto del dinero. Primero, porque la manera en cómo manejamos los recursos financieros afecta nuestra relación con el Señor. Lucas 16:12 dice: si con lo ajeno no has podido ser fiel, ¿quién te dará entonces lo que de verdaderamente te pertenece? Wow. Segundo punto, si manejamos el dinero de acuerdo a los principios de la Biblia, mira lo que va a suceder. Nuestra relación con el Señor se vuelve profunda. Y te lo quiero sustentar con Mateo 25:21 que dice: buen siervo fiel. Y ese es uno de los versos que todas las personas que vamos a una iglesia no lo sabemos de memoria. Bien, buen siervo fiel. Si en lo poco has podido ser fiel con el manejo de tus dineros, con el manejo de tus inversiones, sobre mucho te pondré. Y mira la parte más importante de este verso, dice: entra en el gozo de tu Señor. El manejo o el buen manejo del dinero y la fidelidad con que tú lo manejas, estableciendo cómo lo manejas a lo que dice o a la luz de la palabra, va a traer gozo a tu vida, a tu hogar, a tu relación matrimonial. Porque lo contrario del gozo es la angustia, la desesperación, son las peleas, son las contiendas, son los gritos. ¿Por qué? Porque no hay una balanza equilibrada en la manera en cómo nos ponemos de acuerdo para manejar el dinero. Aprende a manejar el dinero según la palabra. Tienes más de 2.350 versos que te están enseñando lo que dice la palabra de Dios y cómo tú tienes que aplicarlo. Mientras yo te escucho, déjame decir algo. Mientras yo escucho a Indy, pienso que yo consideraba que era muy fiel porque diezmaba. Y ese verso solamente lo llevaba al diezmo. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y lo escuché muchas veces, entonces yo tenía que ser fiel diezmando. Y resulta que yo diezmaba y diezmaba y diezmaba y mi vida financiera seguía vuelta a un desastre. O sea que yo estoy cumpliendo un principio, pero estoy ignorando otro que es igual de importante a diezmar. De hecho, déjame decir algo incómodo. Conozco gente que no diezma, pero administra muy bien y son más prósperos que los que diezman. ¿Qué está fallando? ¿El principio? No, no está fallando el principio. Está fallando tu administración. Y si una de las dos falla, en mí yo sí era leal con mis diezmos, eso no fallaba. Lo primero que sale es lo de Dios, pero mi vida seguía vuelta a nada. Amén. Principio. No sé si tienes algo más que decir ahí. Importante todavía en este punto. La forma, y quiero que escuches bien, la forma en que tú o nosotros manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual. Escúchame bien, la forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. No tiene nada que ver con lo que está afuera, tiene que ver con lo que está dentro de ti y quién eres tú con relación al dinero. La palabra en Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco será injusto en lo mucho. En el área del manejo del dinero es un área secreta en tu vida, porque en tu secreto tomas tus decisiones financieras, en tu secreto defines en qué invertir y la manera como inviertes y gastas tu dinero. La forma en que cada uno de nosotros toma decisiones financieras, escúchame bien, tiene que ver con tus valores y con tus principios de vida. Entonces estamos acostumbrados a creer que los valores y los principios de vida
solamente se pueden aplicar en ciertas áreas, pero una de las áreas más importantes donde tú debes de aplicar y tener claridad sobre tus valores y tus principios es en el área del dinero. Supongamos que mañana tuvieras que ir a pedir un préstamo y tuvieras que decir la verdad para que te prestaran. Entonces llegarás a un lugar, te van a prestar 500 millones de pesos y te van a preguntar, ¿a quién le debe? ¿Paga usted puntualmente sus cuentas? ¿Derrocha usted su dinero? Por lo general le dicen recomendaciones laborales, recomendaciones familiares. Usted da el teléfono y le dice, hey, te van a llamar. Ojo con lo que vas a decir ahí. ¿Qué sucedería si hoy investigaran tu vida financiera? Un banco tendría toda la confianza para decir, te voy a prestar este dinero porque has sido fiel pagando lo que debes. Y es más, no solamente eso, has sido fiel diciendo la verdad. Un día escuché a una persona de esas cristianas que habló ahorita el pastor Luis. Yo tuve la oportunidad de estar cercano a algunos muy espirituales y él tenía que hacer un préstamo para su casa. Y entonces el préstamo en la casa, hay unas preguntas que tienes que llenar y una de las preguntas es ¿cuánto se gana usted? Entonces esta persona dice, para que me puedan prestar, yo tengo que poner ahí que me gano 10 millones. Pero la verdad es que solo me gano 5. Pero hay que poner los 10 porque en el nombre del Señor necesito el préstamo. Yo estoy callado mirando y el banco hasta cree que tú te ganas 10 y entonces le hace el préstamo. Pero como no te ganas 10 sino 5, entonces luego no vas a poder pagar el préstamo. Pero te prestaron pensando que tú te ganabas algo. Claro, eso no pasa dentro de la iglesia, pasa allá afuera. Una de las grandes problemáticas de la iglesia y todos los que estamos aquí pertenecemos a una iglesia. Mira, uno de los grandes conflictos internos de atender las parejas. Yo atiendo más personas que vienen con problemas económicos, con hermanos de la iglesia, que problemas de infidelidad o con los hijos. A mí me sorprende la cantidad de personas dentro de la iglesia, dentro de la congregación, discutiendo porque piden dinero prestado y cuando se los van a cobrar, se molestan y sacan, como dice el pastor, el diablo que tienen adentro. Porque es que si tú pides un dinero prestado, tú sabes por qué lo pediste y que tienes la capacidad financiera y el orden financiero para poder pagarlo. Pero no es posible, realmente no es posible que tú te aproveches del corazón del hermano de la iglesia que tiene un dinero y te lo presta para que uno salga de una necesidad y cuando toque pagar la cuota o toque reponer el dinero, lo que hay es un conflicto impresionante. Esta semana tuve que atender una pareja que yo pensé que iban por problemas de relación de ellos. No, pastora, me toca irme de la iglesia porque es que lamentablemente le pedí dinero prestado a una familia de la iglesia y esa señora me ha dicho desde la puerta de mi casa, se para la puerta de mi casa a las 6 de la mañana y en voz de grito me ha dicho todo lo que nunca le he escuchado en la vida. Porque no he tenido cómo pagar el dinero. Y le dije yo, cuando tú tomaste ese dinero prestado, tú lo pediste prestado, ¿tú sabías que lo ibas a pagar? No. ¿Y por qué lo pides? Esto es consecuencia de que tomaste o pediste un dinero prestado donde no tienes la capacidad para pagarlo. Si tú lo hubieras dicho que no tenías la capacidad para pagarlo, no te lo hubieran prestado. Esto hace parte de tu consecuencia, de tu mentira, porque no tienes cómo pedir, cómo sustentar o cómo pagar un préstamo. Ahora, la persona de la iglesia, no hay que rebajarse tanto, se puede manejar de manera cordial y se puede manejar de una manera diferente. Yo no sé si aquí, en la iglesia de ustedes pasa, pero en la catedral pasa mucho. Mira, ha pasado tanto que Mauricio dice, no le presten dinero a sus hermanos en la iglesia porque eso se forma para desorden. ¿Cuántas veces lo han dicho, no? ¿Saben qué es lo peor? Que lo llaman a uno para que hable con el que le debe la plata, para que le pague, pero no me llamaron cuando le iba a pedir prestado. Porque si a mí me llamaran y me dijeran, pastor, ¿usted qué opina de fulano que me pide plata prestado? Yo le digo, ni se te ocurra. Pero no lo llaman en ese momento. Pero cuando ya están en su problema financiero, cuando a mí me llaman a solucionar problemas financieros, pregunta primera, ¿me llamaron cuando iban a hacer la sociedad? No, entonces no me llamen ahora porque no tengo nada que decir. Con permiso, dijo Monchito.
Concepto, no somos dueños de nada. Digan conmigo, no somos dueños de nada. Esa es una gran verdad, pero yo no sé si es tu verdad. Hay mucha gente que dice ser mayordomos, pero es muy, muy fácil decir esto. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es un sirviente que tiene potestad sobre algunas cosas del dueño. Eso es un mayordomo. Un mayordomo es un sirviente a quien le entregaron algo que no le pertenece. Resulta que cuando tu mente cambia y logras entender que lo que tienes no es tuyo, así como el pastor le dijo a su hijo, este computador no es tuyo. Exactamente, Dios te dice a ti y a mí muchas veces, eso no es tuyo, eso es mío, te lo entregué para que lo administraras. Es más, cuando usted es consciente de eso, entienda que Dios nos llama a pedirnos cuentas por lo que nos entregó. No cuando te mueras, ahora mismo está pidiendo cuentas. Ahora mismo Él dice, a ver, ¿en qué estás usando ese sueldo que yo te doy? ¿Cómo estás usando el vehículo que te entregué? ¿Cómo estás usando la casa que te di? Cuando nada de lo que tú tienes es tuyo. La pregunta sería, ¿vivimos como mayordomos? Oigan esto, las cosas materiales hablan del tipo de persona que somos. Otra vez. Las cosas materiales hablan del tipo de persona que somos. Tener y no tener cosas materiales definen y dejan ver nuestra personalidad y carácter. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Mi vida, déjame sustentarlo con la palabra. Ok, dale. En Primera de Crónicas 29:11 dice, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra le pertenecen al Señor. Anda. Y te tengo una muy mala noticia, no vas a heredarlas. Él no te las va a entregar, Él te las prestó para que las administraras. Son de Él, le pertenecen a Él y le van a pertenecer por los siglos de los siglos. Amén. Entonces las cosas materiales dejan ver qué tan egoísta eres o qué tan generoso eres. Las cosas materiales dejan ver qué tan orgulloso eres o qué tan humilde eres. Las cosas materiales dejan ver qué tan sencillo eres o qué tan arrogante eres. Dejan ver si vives contento o descontento. Las cosas materiales dejan ver si disfrutas dar o disfrutas recibir y si somos envidiosos o nobles. Estamos entre los dos grupos. O estás de un lado o estás del otro. No es que hoy eres generoso y mañana eres envidioso. No funciona así. O tienes una condición, o la de aquel lado o la de este lado, que la marca lo que hace el dinero en ti. Que finalmente no es que te transforme. El profeta Rubén Blades, ¿sí? El profeta Rubén Blades decía que el problema no era el dinero en el corazón del hombre, que cuando el dinero llegaba destapaba lo que siempre había estado en el corazón del hombre. Cuando yo oigo este tipo de gente hablando que no son tan cristianos ni leen mucho la Biblia, pero como que descubren algunas verdades que dicen, eso es verdad, está escrito en la Biblia. Pues sí, porque Jesús dijo, el problema del hombre no está en la billetera, está en su corazón. Cuando entendemos que el problema está interno y nos damos cuenta que esto nos define, piensa por un instante qué sucedería si en este momento todos tus problemas financieros estuvieran solucionados y aparte de eso tuvieras una cuenta bancaria boyante en tu banco y tuvieras tu carro que siempre has querido y la casa que siempre has querido y tuvieras como darle a luz. ¿Cómo sería tu corazón? Hay gente que dice, si yo tuviera eso. Un día un señor me cuenta que él había quedado una crisis muy fuerte y entonces le dieron un carro para manejarlo, hacía transporte de aquí hacia La Guajira y llevaba gente, ¿no? De aquí a La Guajira. Entonces un día va saliendo y cuando va saliendo hay una mujer muy linda parada en una esquina. Él va en un carro el cual maneja para trabajar y cuando llega a la esquina y ve a la mujer linda y dice, wow, qué mujer tan linda, y le baja la ventana y dice, oye mi amor, ¿quieres que te lleve? ¿Para dónde vas? Y la chica, no señor, gracias. Mamita, estás linda, estás preciosa, yo te llevo, no tienes que pagarme nada, vamos, súbete. Pero él pensando en su cosa, otra cosa en su mente, y la chica no, y entonces él sigue y cuando llega al siguiente semáforo, la pregunta de él al Señor siempre fue, ¿cuándo me vas a dar mi carro? Y cuando llega al siguiente semáforo, el Señor le dice, el día que tu corazón cambie lo que acaba de pasar, por esa razón es que no tienes tu carro. Este no es un problema de dinero. A cualquiera tiene un carro. Ese no es el problema.
El problema no está afuera, el problema está en tu corazón. Ahora, otra cosa interesante es esta. Es fácil, dame la siguiente a ver si pasa aquí, si pasó. Es fácil echarle la culpa a los problemas financieros cuando queremos justificar por qué una relación de pareja está desmoronándose. Eso es facilísimo. Pasa dentro de la iglesia y pasa fuera de la iglesia. Teníamos una consejería con una pareja de mucho tiempo, hablando con ellos y 1000 problemas por aquí y otro, pero todo el problema se centraba en la conversación del dinero. Es que si tuviéramos para esto, es que él se endeuda aquí, es que pasa lo otro, y pasaban meses y el problema, y un día me senté con Indy y le dije... Con ese ejemplo yo recuerdo que ellos eran muy buenos sirviendo. Eso sucedió cuando éramos pastores de jóvenes. Eran excelentes. Eran los servidores 10 de 10 que cualquier iglesia puede tener. Pero tenían un problema tan fuerte con el tema del dinero, pero tan fuerte, que mira la otra diapositiva que dice, cuando los problemas no eran de fondo, sino de forma. Y quiero contarles esta historia porque yo estuve muy involucrada con esta parejita. Ellos llegaron a la casa y nos separamos. Nos separamos porque estamos debiendo mucho dinero y nos estamos matando. Literal, y antes de que haya una desgracia, mejor nos separamos. Como vuelvo y les digo, eran tan buenos servidores, nosotros dijimos, no, vamos a darle el voto de confianza a esta pareja y vamos a ayudarle. Yo tenía un negocio y bueno, el Señor me bendeció en ese negocio y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te pago todas tus deudas. Le dije a la chica, porque ella era la que se quería separar, porque ella decía que el marido era un inútil, era un inservible, y bueno, porque no tenía dinero para pagarle las deudas donde ella se había metido. Porque además que tu mujer te metes en deudas y tu marido es un inservible, es un inútil, es un fresco porque no te paga los problemas donde tú te metiste y que no le preguntaste. Y esta chica, entonces, yo le dije, bueno, mira, vamos, yo te voy a pagar las deudas. ¿Cuánto debes? Será muchísimo dinero. En esa época, estoy hablando más de 15 años atrás. Y yo le dije, no te voy a dar el dinero a ti porque te lo vas a gastar y no lo vas a pagar porque tienes un problema en tu corazón. Entonces, lleva mi negocio, ve con todas las personas que tú le des. Llegó el paga diario, el paga semanal, el paga quincenal, el paga mensual, el paga semestral. Es una cosa horrible. Y llegó a mi negocio, ella con ese poco de gente y con las letras, unas tarjetas que firman. Y yo les dije, ella tiene un problema, no tiene cómo pagarla, ustedes están que la matan, no, mi esposo y yo les vamos a pagar. Y duré 6 meses, o duramos 6 meses pagándole las deudas a esa familia. Se arreglaron, se reconciliaron, se amaron, se fueron de luna de miel. A los 6 meses volvieron a llegar a la casa. Tenían más de lo que yo y mi esposo le habíamos pagado. No era un problema de qué, amor, no era un problema de... No era un problema de forma, era un problema de fondo. Exacto. Finalmente, tristemente la historia es que se separaron. En la segunda, como no hubo quienes pagaran las deudas, se separaron. Exacto. Nunca fue su problema. El asunto es que no nos sentamos a mirar eso. Somos muy superficiales y queremos una aspirina para el dolor de cabeza cuando lo que tienes es un problema bien adentro y tendrás que sentarte a examinar exactamente qué es lo que está pasando dentro de ti. Ahora, vámonos un poco más allá, porque finalmente todas las parejas nos casamos y tenemos diferentes cosas alrededor. Una de ellas es que estamos buscando un logro. Estás buscando un logro. ¿Cuál? No sé, quizás uno de los logros es vamos a comprar una casa propia, vamos a comprar el carro, vamos a ampliar el negocio, vamos a hacer esto para nuestros hijos, etc. Pero finalmente, si te sientas y te das cuenta, todos tus logros están condicionados a lo que tienes. Todos tus logros están condicionados a lo que tienes. Entonces, si vas a comprar una casa, necesitas dinero. Vas a tus hijos, necesitas dinero. Vas a un viajar, necesitas dinero. Todo está condicionado allí, ¿verdad? Así, si todo está condicionado allí, yo entiendo que para Dios es importante eso porque es importante para ti. Todo lo que es importante para ti es importante para Dios. Todo. ¿Bien? Si para Él es importante, solo necesito saber cómo funciona esto. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora. Pero antes de llegar allá, yo te quiero llevar un pedacito a lo que somos todos nosotros. ¿Bien? Esto no es el cristiano. Esto es todo. Todos nosotros somos así como lo voy a mostrar ahora. Vamos detrás de logros espirituales, está bien, está perfecto que así sea. Y vamos detrás de logros físicos que están determinados por 4 elementos. El primero que no se alcanza a ver allá abajo es la manera de ver la vida. Ahí comienza todo. Nos podemos casar 2 personas que yo tenía una manera de ver el dinero, ella tenía otra manera de ver el dinero. Uno de los dos estaba en lo correcto, el otro estaba incorrecto. Cuando nos casamos, mi prioridad
Exacto. Por de dónde veníamos los dos, ¿no? Yo fui el hijo menor de una familia que me dio absolutamente todo y nunca tuve ningún problema financiero, así que yo no tenía lío con eso. Si yo gastaba hoy, mañana tenía. Si yo gastaba hoy, mañana tenía. Y eso para mí se volvió una cultura y una manera de pensar. Y cuando llegué a ser un adulto, seguía pensando exactamente igual de absurdo y mi vida financiera era un desastre por eso. Pero esa era mi manera de ver. Indira tenía otra manera de ver y Dios tenía otra manera de ver. El asunto aquí era cuál era la manera de ver correcta. Recuerdo que lo que habló el pastor Luis, es qué ves en tu casa. ¿Sí? Lo que ves en tu casa te marca. A mí me marcó que mi papá era un profesor y tenía un sueldo. Cuando la persona tiene un sueldo, tiene un límite. Él daba mensualmente una cifra de dinero. Ese era el límite para sostener la casa. Y yo siempre escuché a mi papá enseñarnos que había un límite para invertir, para comprar y para gastar. Y yo crecí con ese modelo de pensamiento. Y también recuerdo que mi papá decía, nunca ustedes van a ver a una persona tocar la puerta de mi casa a venir a cobrarme. Esa fue una de las mayores enseñanzas que yo recibí de mi padre. Y durante toda la vida que viví con él, nunca llegó alguien a tocar la casa, a cobrar la cuota del préstamo del televisor. Nunca. Porque él nos enseñó que financieramente tenemos límites para gastar y para invertir. Ok, que no fue el caso de mi esposo. Entonces, si hay una manera de ver, te lleva al segundo paso, que es una manera de ser. Tú eres como ves. ¿Bien? Así como eres, piensas y actúas y hablas, así eres. Entonces comienzo por una manera de ver y luego soy. Esa manera de ser te lleva a reaccionar. Tú reaccionas como ves la vida. Tú reaccionas frente al dinero, frente a la gente y frente a las cosas, como tú ves las cosas. Por eso, como estamos en un mundo interpretativo, ella puede ver las cosas de una manera y yo la veo de otra. ¿Cuándo nos damos cuenta cómo la vemos? Según reaccionamos. Cuando tú quieres ver cómo alguien ve la vida, mira cómo reacciona ante los problemas y ahí te vas a dar cuenta cómo ve la vida. Yo recuerdo que un día estábamos en una reunión pastoral. Yo estaba aprendiendo de mi pastor y estamos en una reunión y le roban el carro a mi pastor. Y llega corriendo alguien y le dice, pastor, le robaron el carro. Y el pastor está en una reunión, él se voltea y lo mira y dice, bueno, está bien, déjame terminar la reunión, pero así como le estoy diciendo, todos estamos alterados, al pastor le robaron el carro. Y el pastor está, déjame terminar la reunión, voy a orar, pero que la mami está allá, dile que coja un taxi, se venga para acá y ahorita hablamos. Yo estoy mirando y le digo, este tipo está loco, le acaban de robar el carro. Él no aceleró la reunión, él terminó la reunión, oró, dijo, Señor, todo está en paz, está tranquilo, amén. ¿Por qué lo hizo? Por su manera de ver. Él sabía que Dios tenía el control de todo. Pero es que es muy fácil decir Dios tiene el control de todo y cuando llega el momento de la situación, tu reacción demuestra si lo que estás diciendo es verdad. Así que hay una manera de ver, hay una manera de ser, hay una manera de relacionarte y hay una manera de reaccionar. Mira, quiero contar un testimonio, una historia que escuché en tu casa. Mauricio es el hijo menor ya de hermanos grandes, era el consentido por su mamita. Entonces, cuando me casé con él, escuché esta historia, no sé si tú te acuerdas, el papá de Mao era muy psicorrígido con el dinero, porque el papá de Mao venía de una familia que hizo muchísimos sacrificios para mandarlo a Bogotá a estudiar, ¿cierto? Creo que tu abuelo era carpintero. Sí, correcto. Entonces él, con muchísimo sacrificio, mandó a su hijo a estudiar. Y el papá de Mao, él aprendió a darle el valor a su sacrificio de haber estudiado y honrar la memoria de su papá por todo lo que tuvo que pasar para que lo mandara a Bogotá a estudiar Derecho. Estamos hablando hace muchísimos años donde de verdad mandar a un hijo a estudiar de un pueblo y allá refundido llamado Chimichagua, era muy difícil sacar a sus hijos a la capital a estudiar. Mi suegro valoró mucho eso y como lo valoró, era muy organizado, pero muy organizado en sus finanzas. Así es. Como ahora el niño chiquito de su mamá venía de una familia de hacendados, de una familia muy rica. El abuelo de Mauricio, aparte de su mamá, era el hombre más rico
se criaron en mundos diferentes, uno con mucha escasez y uno con mucha abundancia. Cuando se unen, tienen problemas en su manera de ser y de ver. Mao nace y el papá, que era súper organizado con el dinero, y en Navidades le compraban la ropa del año. Pero mi suegro iba y le compraba la ropa. ¿Cómo es que se llama eso? En Bogotá hay un lugar que se llama San Victorino. Imagínate, mi papá iba a San Victorino. Él no tenía que ir allá, él podía comprar su ropa en cualquier lugar, pero él decía, no, yo voy allá porque con los 100.000 que compro una camisa, allá me compro 5 de 20. Esa era su manera de pensar. Y cuando el papá le llegaba a este chico súper consentido y digamos empoderado por su mamá, por la vanidad de su mamita, que así fue que a ella la criaron, ella no tuvo la culpa, se ponía a llorar, pero ¿cómo me voy a poner esta ropa de San Victorino? ¿Qué van a decir mis amigos? Dios. Y la mamá cogía, no te preocupes, yo tengo un ahorro, ahorita vamos al centro comercial y yo te compro tu ropa, el único centro comercial. A Unicentro. Pero no le digas a tu papá, papitos, el poder del acuerdo. Exacto. Si tú quieres tener finanzas saludables en tu hogar, ponte de acuerdo con tu pareja y hagan un solo diálogo. No se puede complacer quitándole la autoridad a uno de los padres. Alguien dijo esta frase, más que alguien, fue escrita por el Talmud babilónico, pero es muy interesante. Dijo, no vemos la vida como es, la vemos como somos. ¿Qué vino a cambiar el Señor en ti? ¿Quién eres? Y apenas cambia quién eres, entonces tu manera de ver la vida cambia, no por arte de magia, pero sí en un proceso. Ahora yo quiero adelantarme un poquito porque de pronto no nos va a quedar el tiempo para llegar acá y quiero llegar al punto más importante de este proceso de aprendizaje, que es el manejo de finanzas es un proceso de aprendizaje en el cual todavía estamos aprendiendo. Me gustó esto que alguien dijo, la experiencia no es la mejor maestra, la experiencia reflexionada y evaluada, esa es la mejor maestra. Hemos tenido algunos momentos de crisis muy fuertes y nosotros hemos aprendido a reflexionar en la crisis y después de la crisis. Hemos aprendido a reflexionar cuando hay y cuando no hay, en medio de. Tú tienes la capacidad para reflexionar cuando estás en la crisis y aunque estés en angustia. ¿Y saben qué? Es la reflexión más profunda que puede existir porque te estás quemando. Después de que sales de ahí, se te olvida un poquito el dolorcito que sentiste allá adentro. Entonces nosotros dos aprendimos a reflexionar cuando estamos en crisis. Y en crisis sacamos los principios que aprendimos y de repente nos dimos cuenta que la experiencia reflexionada fue nuestra maestra. Hay gente que ha pasado por las crisis más duras y sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. ¿Qué le pasará? ¿Dónde está Dios? Dios está ahí. Lo que le falta es reflexionar un poquito para saber que si le pasó ayer, le va a pasar mañana exactamente igual. Pero si lo reflexiona, seguramente va a cambiar más adelante. Me quiero ir exactamente al punto, a este momento. Déjame llegar aquí un segundo para aquí. Cuando hablamos de finanza en familia, la mejor manera de ver a Dios es verlo como el pastor dijo. No nos pusimos de acuerdo, pero cuando yo escuché que él comenzó el tema, dije exactamente es eso. ¿Saben ustedes que el manejo del dinero determina si ves a Dios como el Señor? Él dijo, ustedes me dicen Señor, Señor. ¿Ustedes también, sí o no? Cuando usted ora, usted dice, Señor. La pregunta es, ¿en serio es el Señor? Sí, mira tus finanzas. Porque apenas mires tu dinero y la manera como lo manejas, te vas a dar cuenta si de verdad Él es el Señor. Ahora, vamos entonces a irnos desde el punto de cómo ven a Dios desde ahí, desde el manejo de nuestro dinero. Y tiene que ver con tres cosas. Tres facetas que te queremos enseñar hoy, que ha sido muy importante y clave para nosotros aprender cómo se maneja. Entonces, tres facetas donde puedo ver a Dios como Señor en el área de los recursos materiales. Primera, Él es el dueño de todo. Segunda, Él tiene el control de todo. Tercera, Él es el proveedor de todo. No nos inventamos esto, está escrito, ya se lo voy a mostrar. Estos son tres verdades, no sé si sea tu verdad, pero la Biblia dice que es verdad. Ahora, el objetivo es lograr que eso sea verdad, que esa sea la verdad del día a día, que realmente el Señor sea el dueño de todo, que Él tenga el control de todo y que Él sea el proveedor de todo. Vamos a entrar con la primera. La primera es que el Señor es ¿qué? El dueño de todo. Aquí vamos a leer un verso interesante donde el rey David nos deja ver lo que él pensaba. Primera de Crónicas, capítulo 29 del 11 al 12. Tuyos. Hay una gran diferencia cuando dices tuyos o míos.
Él dijo, tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad que Él tenía. Ojo que el que está hablando aquí no es el pastor, es el rey. Es un rey que tiene majestad, es un rey que tiene poder, es un rey que tiene victoria, pero Él dice, no son mías, son tuyos. Y luego dice, todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Miren el señalamiento de este hombre. Oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas, la riqueza que Él tiene, el honor que Él tiene. Dice, solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza que Él tiene está en tus manos. Y dice, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Para las personas que están anotando, como no tenemos tiempo suficiente, quiero darles unos versos bíblicos. Anótenlo que ustedes lo estudian sobre este punto. Deuteronomio 10:14, igual está quedando grabado. Salmo 24:1, Levítico 25:23, Ageo 2:8, Salmo 50 del 10 al 12. Y quiero también aportar algo. El Señor es el dueño de todas las cosas y Él nunca le ha transferido la propiedad de su creación a ningún hombre. Repítelo. El Señor es dueño de todas las cosas y Él nunca le ha transferido la propiedad de su creación a ningún hombre. Todo le pertenece a Él. Si seguimos aferrados a nuestros derechos, yo no sé cómo harás tú, pero hay gente que ora como si tuviera derechos delante de Dios, ¿no? Si seguimos aferrados a nuestros derechos y me creo dueño, tengo un gran problema. Yo le puedo decir que yo he conocido 5 hombres ricos de verdad, multimillonarios en el mundo, ¿bien? Que de verdad tienen dinero, muchísimo. Los 5 viven en diferentes países, ellos no se conocen. Y los 5 dicen, yo solo estoy administrando algo que no es mío. Pero ¿quién les enseñó eso? ¿Cómo es que la riqueza es el resultado de alguien que entiende que no es de él y que lo único que él está haciendo ahí es administrando? Entonces por eso viene este concepto. Las cosas materiales o las personas ocuparán el centro de nuestra vida y terminarán gobernando nuestros sentimientos, emociones y decisiones. Es decir, que si hay un problema de finanzas, tenés que revisar quién está en el centro. Porque en el centro puede estar tus hijos, puede estar tu mujer, puede estar las cosas que quieres comprar, puede estar tus ganas de viajar, puede estar cualquier cosa puede estar en el centro. Y lo que esté en el centro definirá cómo te sientes, cómo hablas, cómo decides y hasta cómo duermes. Quiero aportar 2 cositas. Dale. Cuando reconocemos que el Señor es el dueño de todo, cada decisión que tomamos financieramente tiene que venir de una intimidad con el Espíritu Santo. O sea, no tomes decisiones financieras sin que antes vayas al Señor y tengas la luz verde de parte del Señor para llevar a cabo lo que decidiste. Y también quiero decirte que para poder reconocer genuinamente en tu corazón que Dios es el dueño de todo, debemos de efectuar un cambio total en nuestra mentalidad. Pasar de creer que yo lo compré y es mío a Dios, eso es de Dios y me lo prestó para que lo administrara. Por eso la pregunta cambia aquí, aunque suene muy simple. Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Muy distinto a que tú digas, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Revisen las oraciones del rey David. Quiero decirles que David era riquísimo. Abraham era riquísimo. Jacob era riquísimo. Entre ellos no hay pobre. De hecho, hay un pedacito en el libro de Deuteronomio, no recuerdo dónde es aquí, donde Dios dice que entre ustedes no haya pobre. Y alguien dijo, otro profeta por ahí dijo, el problema no es que nazcas pobre, es que te quedes así. Yo no estoy diciendo que sea un problema del diablo ni de nadie de eso. Lo que estoy diciendo aquí es que, ¿de quién es? El rey David le llegó un día saliendo de su palacio porque su hijo lo sacó corriendo. Él llegó a la montaña y a la montaña llegó uno de sus sirvientes y le llevó un burro, le llevó vino, le llevó pan y le llevó uvas pasas. Y el rey David hizo una pregunta: ¿para qué es eso? Pero por favor, yo lo hubiera usado inmediatamente si lo necesitaba. Ojo que no todo lo que llega a tu mano es para tus necesidades.
quizás sea para algo que Dios quiere que tú hagas. Pero cuando no hago la pregunta, considero que soy dueño. Siguiente, el hecho de que Dios sea el dueño de todo, también incluye en la manera en que cuidamos lo que poseemos. Revisa cómo cuidas tus cosas. Revisa cómo cuidas las cosas materiales. Tu casa, tu carro, tu ropa, lo que tienes. Revisa cómo lo cuidas. Y según cómo tú cuidas, así piensas. Porque si lo que tú tienes no lo cuidas bien, quizás creas que es tuyo. O pregunto, si a ti te prestan algo, alguien me enseñó un principio a mí, un día me dijo, el día que a usted le presten algo, primero regréselo. Y segundo, cuídelo. Pregunta, ¿regresas todo lo que te prestan? Empezando por aquellos libros que prestamos que a veces no se regresan. ¿Qué necesito? Un cambio de mentalidad. Este es el punto. Para lograr entender que Él es el Señor de todo, Él es el dueño de todo, necesito hacer un cambio en mi mente. Y estos son solamente unos puntos rápidos para leértelos. Para que haya cambio de mentalidad, medita en la palabra de Dios, léela lentamente, atentamente, repetidamente. Solo la palabra de Dios puede generar un cambio de pensamiento en nosotros. Segundo, sustituye los pronombres mi, mío, nuestro por, suyo, de Él o del Señor. Tercero, ora pidiendo al Espíritu Santo que te haga consciente de que Él es dueño de todo, porque si aún no lo crees, Él te puede convencer. Y cuarto, cada vez que adquieras algo, reconoce que no te pertenece a ti. Cada vez que llegue algo a tu mano, atrévete a decir, esto no es mío, esto le pertenece a Él. Segundo, hablemos del Señor como el que tiene el control de todo. Primero dijimos que Él es ¿qué? El dueño. Segundo, ¿Él tiene qué? Esto te bendice impresionantemente la vida. La segunda cosa que ¿Vale? Dios se reservó como su responsabilidad es el control absoluto de todo lo que sucede y sucederá en la tierra. El Señor tiene el control de todo. Salmo 135:6. Este verso es bastante incómodo para aquellos que les gusta tener el control. A mí me fascina tenerlo. El Señor hace todo lo que quiere. A ver, otra vez, en serio. No está diciendo que Él hace lo que tú quieres. Está diciendo que Él hace lo que Él quiere, aunque a ti no te agrade. Así funciona con Él. El Señor hace lo que Él quiere. No en tu casa, no aquí, un momento, en el cielo, y en la tierra, y en los mares. Él hace lo que quiere en cualquier lugar. Necesito ser consciente de esto, de que Él puede hacer lo que quiera, donde quiera, cuando quiera y con quien quiera. ¿Y tú qué tienes que hacer? Nada, tú tienes que callar. ¿Por qué? Pues porque Él es el dueño de todo y Él es el Señor de todo. Otro verso importante, déjame ir aquí a Romanos, Romanos 8. Este verso lo sabe casi todo el mundo de memoria. Es buenísimo, ese verso es buenísimo, es muy lindo para aconsejar, es muy lindo para autoaconsejarnos, pero resulta que está hablando de quién es Él. Este verso no es simplemente para que tú te sientas feliz porque todo ayuda para bien. No, un momento. No está ahí. La esencia del verso no es ese. La esencia del verso es, sabemos que Dios hace todas las cosas, que todo coopere. Lo que te están diciendo aquí es, ven acá, quiero que sepas algo. Él es el dueño de todo, Él tiene el control de todo, no tú. Aunque hoy esté pasando algo que no quiero que pase y que es muy incómodo y que es muy fastidioso, no importa, Él sigue teniendo el control. Claro, ese control lo tiene y hace que todas las cosas cooperen para el bien tuyo y mío. Entonces nosotros dos nos casamos y comenzamos y estábamos viviendo en la vida ministerial, pero mi esposa era una empresaria muy exitosa, así que estamos hablando de que deberíamos de tener otro negocio, vamos a montar un negocio, comenzamos a pensar y como yo estaba dando conferencias en la ciudad y otras partes, me di cuenta que no habían computadores ni videobeam, sino que tocaba buscarlos y monté una empresa para arrendar computadores y videobeam. Y compré 3 videobeam y 3 computadores y me los robaron todos. Yo dije, bueno, no importa, Señor, va la primera, pero tú nos vas a dar un negocio. Entonces nos fuimos para Bogotá, estoy sentado con mis hermanos por allá en un lugar comiendo y mis hermanos están diciendo, ¿por qué no montamos un negocio en Valledupar? Y yo dije, sí, qué bueno, montemos un negocio entre todos. ¿Cuánto ponemos? Cada uno ponga 15 millones de pesos. Listo, pan, todos ponen 15 millones de pesos, pero el negocio de aquí lo tenemos que administrar nosotros dos. Así que ellos se vienen y montamos un golfito y el único toro mecánico que ha habido en esta ciudad fue de nosotros. Y compramos un toro mecánico y un golfito y no sé qué, y vendíamos perros, salchipapa, hamburguesa, los primeros días del negocio, 3 meses. A los 3 meses, y obviamente nosotros perdimos más que el resto.
Yo lloraba así, le decía, Señor, pero tu palabra dice, y comencé a orar y orar, y un día el Señor me dijo, ¿y a ti quién te mandó a asociarte con ellos? No importa, de repente un día llegó un amigo a mi casa y me dice, te tengo el negocio de la vida. ¿Y cómo así? Mira, tú has visto el plástico con el que envuelven los plátanos por allá, llegando a Santa Marta. Y claro, todo ese plástico está enterrado. Y yo tengo un negocio en Bogotá, tengo un laboratorio y me dieron el permiso para comprar ese plástico y sacarlo de ahí y venderlo en Bogotá. Y el negocio es redondo, solo hay que ir y buscar esto. Y me fui, llamé al hermano de Indira, le dije, te tengo el negocio. ¿Cuánto hay que poner? 40 millones cada uno. Tangui, nos vamos para Santa Marta. Organizamos, el camión está listo, recogimos 15 toneladas de plástico. Y cuando el camión salga de aquí y llegue a Bogotá, solamente requiere un día y medio, pero apenas entre el laboratorio, tú recuperas el dinero que invertiste como 4 veces más. El camión se fue, fuimos, arreglamos la bodega, arreglamos todo, me metí a la finca esas allá, saqué las cosas de plástico, y arrancó el camión como a las 11 de la noche. A las 4 de la mañana llamaron, me dijeron, pastor, el camión se perdió. ¿Qué? ¿Que el camión se perdió? ¿Cómo así que se perdió? No sé, yo no me digo, el camión no se puede perder. ¿De dónde salió? Hasta el sol de hoy, no apareció. Entonces entramos a orar para hablar con el dueño de todo, con el que tiene el control de todo. Yo me llenaba la boca diciendo que él tiene el control de todo, pero yo se lo prestaba a veces para que cambiara el canal. Pero por lo general lo tengo yo. De ahí sale una frase muy famosa que le diga al pastor Baja: si quieres fracasar en tu vida financiera, asóciate conmigo. Si quiere experimentar el fracaso, venga, sea socio mío. Y lo van a quebrar rapidito y va a aprender cómo levantarse de un fracaso. Entonces yo estoy orando a Dios, le estoy diciendo, Dios mío, ¿qué hacemos? Mira, no es posible, perdí este. ¿Dónde estás? ¿Por qué no nos respaldas? Y ayunando, un día el Señor dijo, primero, yo no te mandé a montar negocio a ti. Segundo, no me preguntaste por ninguno de los 4 que montaste. Te parecieron buenos. Y la verdad sí eran buenos, pero no eran para ti. Y tercero, solo les permito tener el negocio de ella. ¿Ya? ¿Quieres tener otro negocito? No, papi, gracias. Ok. Y cuarto, paga lo que quedaste debiendo tú. Porque yo no te invité a hacer préstamos ni a conseguirte ese dinero. Y fueron unos cuantos años terminando de pagar un dinerito que él no había dicho que agarrara de ningún lugar. Por esa razón este verso, para mí estás ahí. Él es el Señor, Él tiene el control de todas las cosas. Para entregar el control debes tener en cuenta 3 cosas que aprendimos por allá en el horno de la aflicción. Un corazón enseñable y humilde que acepte la verdad. ¿Cuál es la verdad? La embarraste. Esa es la verdad. Acepta que te equivocaste y que tú no eres el más experto en finanzas. Segundo, mantén una vida devocional de oración y meditación en la palabra de Dios para que Él diga en la mañana, ese negocio no, está bueno pero no es para ti, no se te ocurra meterte ahí, pero es que Él es el negocio de la vida. En el último que quebré, ¿saben por qué quebré? Porque yo sigo insistiendo en quebrar. A mí me encanta quebrar. El último negocio fue que alguien dijo, venga, hay que hacerlo ya, tiene que firmar ya, porque en este momento si no pierde la oportunidad, firme. Yo sí, el negocio se pierde, todos firmando, y yo detrás de todos, yo sí, y sí, pum, puse la firma, y cuando el dinero se pasó, alguien dijo, te acaban de robar, y efectivamente me robaron. 100 millones de pesos, 100, por acelerado. Señor, ¿cómo estás? Y él dice, aquí. Mi amor, ya aprendimos un principio. Que no, cuando te afanan y te dicen es que ya y vas a perder la oportunidad, eso es una trampa. Exacto. Cuando te digan, esta es la oportunidad de Dios, no es la oportunidad de Dios. Y como dice otro profeta, lo que es del gato no se lo come el perro. Así que tranquilo que si es para usted, pero uno va afanado ahí, rápido que sí, que hágale, que póngalo. Y se desaparece y nunca más vuelve a aparecer una oportunidad como estas. Bueno, que se vaya sola porque yo no me voy para Caleca con esa oportunidad. Así. Tercero, con eso terminamos. Entonces, primero, ¿qué? ¿El Señor qué? Es el dueño. ¿Es el dueño de? No. Exacto, Él es el dueño de todo. Segundo, ¿el Señor qué? Tiene el control de todo. Y tercero, esta es buenísima y es la que más nos gusta y la que más provee, la que más ora. Señor, tú eres el proveedor. Poca gente dice, tú eres el dueño. El Señor proveerá, pero poca gente dice, Él tiene el control. Y si provee o no provee, igual sigue siendo Dios.
¿Cuánta gente peleando porque Dios no le provee algo? Precisamente, menos mal que no provee porque estarías en más problemas. A ver, voy a repetir eso otra vez. Ayunaste, oraste para que Dios proveyera y nada. Tengo el cielo cerrado. No, el cielo está abiertito. Lo que pasa es que si te dieran eso que estás pidiendo ahí, tendrías más problemas de los que tienes ahora. Para salir del problema que tienes ahora, lo primero que tienes que hacer es una listica para decir, lo primero que voy a hacer es que tengo que entender que un hueco no tapa otro hueco. La Biblia dice, no pidas prestado. ¿Dice así o no dice así? Ahora, si tú pides prestado, para ti Él todavía no es el dueño, no es el Señor y no es tu proveedor. Y no me quiero meter en el préstamo por la casa, porque yo no me quiero meter ahí, me quiero meter simplemente en el punto donde tú crees que la manera de solucionar tus problemas es con un préstamo. Lo peor de todo, se lo dice alguien que pidió mucha plata prestada, cuando uno pide prestado y le paga al que le debe, uno dice, ya descansé. ¿De qué, cabezón? Si acaba de quedar endeudado con otro que todavía no te molesta, pero en unos mesecitos te va a molestar. Igual o peor que el anterior. ¿Cuándo descansas? Cuando pagas. No cuando pides prestado para pagar algo que todavía debes, que sabías que no podías pagar, pero que finalmente le dices a otro. Porque lo peor de esto es que cuando estamos en todo ese rollo, infringimos ciertos principios. Por ejemplo, un principio interesantísimo, la verdad. La verdad. ¿Por qué? Porque el diablo es el papá de la mentira, ¿sí o no? Entonces cuando tú estás debiendo dinero y te llaman a cobrar, tú dices, no tengo, pero me van a pagar, me deben una platica por ahí, pasado mañana. Nadie te debe. Tú lo haces para que el otro se calme. Ojo, quizás se calme en el momento, pero estás mintiendo. Entonces yo estaba encerrado en mi casa debiendo una cantidad de plata. Todavía no me había casado con esta señora. Y entonces llegó un profeta a la ciudad y fue a nuestra iglesia a predicar y yo no salía de mi casa porque le debía mucha plata a gente en esta ciudad. Y ese profeta dijo, ¿dónde está Mauricio? Y dijeron, está en su casa. Y él le dijo a mi pastor de jóvenes, ¿me puedes llevar allá? Y me llevó allá y cuando llegó a la puerta yo abrí y dije, hola, bienvenido. Él dijo, no vengo a visitarte, yo no vengo a nada. Vengo a decirte una cosa, decir la verdad y da la cara. Chao. Y se fue. Esa fue la profecía, sin música, sonido ni micrófono. Esas son las más hermosas. Y yo entré y me arrodillé y le dije, Señor, este tipo supiera que si le diera la cara, le doy la cara, me matan. Y entonces salió un verso tan hermoso que todos ustedes saben que dice así, Él es el camino, la verdad y la vida. Si te sientas en la verdad, te respaldaré. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, no estamos hablando de gente que no conoce, el pueblo de Dios debiendo y mintiéndole al otro? Mejor salga y diga, ve amigo, no tengo plata, ¿cómo pagarle? Voy a trabajar, por favor, espéreme. Deje de andar diciendo que le deben, que no, que es que usted hizo un negocio y que le robaron por allá y que todo esto es una cadena. No es ninguna cadena. Usted se gastó la platica que le dieron y ahorita le está diciendo al otro señor para que se calme y lo espere hasta el otro mes y el otro mes le inventa cualquier otra cosa porque no le salió el negocio como usted esperaba, porque resulta que no te has atrevido a decir la verdad. Amén. Yo quiero dejarlos en su corazón con una frase que proviene de un momento de crisis económica en mi vida. No esperes que el suceso de cambio sea mayor al suceso de tu fracaso. Repítelo. No esperes que el suceso de cambiar y transformar tu manera de ver, pensar y actuar sea mayor al suceso de tu fracaso. ¿Qué significa eso? Que aprende a tomar decisiones puntuales y conscientes a la luz de la palabra en tu vida espiritual. Yo conozco al Señor, o sea, cuando yo llego al Señor, yo vengo saliendo ya de una crisis financiera terrible. Y cuando les digo que las crisis financieras son devastadoras, profundamente devastadoras. Eso es como un huracán que se te viene encima. Mi familia se divorció por una crisis económica. Mi mamá y mi papá no lograron superar la crisis económica. En mi familia nosotros estábamos debiendo 10 veces más lo que el patrimonio familiar costaba. O sea que nosotros vendimos todo y quedamos debiendo el 90%. Duró mucho tiempo salir de la deuda, muchísimo tiempo, porque mira, para pedir prestado y buscar dinero y encontrar dinero es un abrir y cerrar de ojos. Para pagar te lleva mucho tiempo para pagar. Y ese mucho tiempo viene acompañado de dolor, de tristeza, de aflicción, inclusive
de querer matarte. Así es. Así, yo nací ahí, o sea, yo no nací ahí, yo llegué ahí a este punto a mis 25 años. La decisión de mi mamá fue irse del país, escúchame, se separan, se va del país ilegal a Estados Unidos a trabajar ilegalmente para poder mandar dinero para pagar la deuda. Mi hermana y yo nos pusimos a trabajar en lo que sea para ayudar a pagar la deuda, porque era tan grande y tan devastadora esa deuda que eso no tenía, de verdad, nosotros no le veíamos solución a ese problema. A mí me tocó dejar de ver a mi madre 10 años de mi vida. Los mejores años de mi vida no estuve al lado de ella, porque esa fue su consecuencia por quedarse ilegal en un país ajeno. El día que ella se despide de mí en el aeropuerto de Barranquilla, me dijo, me voy y nos vemos en 10 años. Y te entrego esta libreta donde están anotadas todas las deudas familiares. Vamos a unirnos, vamos a pagar y sé que Dios nos va a ayudar. Sufrimos muchísimo, el hogar se quebró, mi madre se fue, nosotros comenzamos a trabajar como literal, como unos animales de día y de noche para poder pagar. Ese proceso me enseñó a mí personalmente a poder juntarme con personas que me enseñaran cómo y que me enseñaran a cómo salir de deuda y cómo manejar el poquito de dinero que entraba para poder pagar las deudas. Y miren, y fue tan impactante lo que sucedió en mi vida, que a raíz de ese hueco tan profundo donde yo entré a nivel familiar, que fue tan terrible en mi vida, yo me volví experta en lo que llevó a mi familia al fracaso. Y comencé a relacionarme con los números, a relacionarme con las finanzas, comencé a estudiar cómo salir de deudas, cómo pagar, cómo invertir, cómo comprar, cómo guardar. Y comencé a meterme en el mundo que me había aplastado. Comencé a darle la batalla a aquello que había destruido a mi familia y que había sido devastador. Y me volví experta en cómo solucionar los problemas financieros. O sea que aquello que me llevó a la crisis familiar, cuando decidí cambiar y transformarme en la manera de ver, de pensar y comencé a estudiar, fue menos dolorosa de aquello que me hundió. Por eso te digo que el suceso de tu decisión de transformar tu vida financiera, no esperes que la vida la tome por ti, que tus malas decisiones tomen esa decisión por ti. Que la vida te lleva a tomar decisiones donde tú estás aún a tiempo de aprender a administrar tu vida financiera. Y hoy comencé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y hoy, para la gloria de Dios, no para mí, para mi gloria jamás, para la gloria de Dios, hemos podido enseñar a muchísimas personas a dar cursos financieros, cómo tener una estabilidad financiera saludable bajo la palabra de Dios. Primero, ¿el Señor es qué? Señor. ¿El Señor es qué? El Señor. Dueño de todo. Segundo, ¿el Señor qué? Tiene el control de todo. Si esas dos cosas están en orden, el Señor proveerá. A ver, otra vez, en serio. Es que comenzamos por el final. Uno comienza diciendo, Dios proveerá. Él nunca dijo eso. Yo proveo si soy el dueño. Yo proveo si yo tengo el control. Si no, a ver, pregunta en serio, ¿le proveerías tu dinero a una persona que administra mal? ¿Le entregarías tu dinero a una persona que derrocha dinero? Entonces, ¿por qué esperas que Dios te lo entregue si tú no administras? Entonces, primero, ¿el Señor es Él? ¿Y el Señor es Él? Unos versos para terminar. Amor, mira, cuando nos íbamos a casar, Mauricio estaba muy endeudado. Y yo recuerdo que yo hablé a mi corazón y me dio paz casarme con un hombre endeudado. Porque yo había hecho, o ya yo había pasado por donde él estaba pasando, ya yo había hecho la maestría de cómo aprender a pagar. Y quizás esto no me dio miedo, la verdad, que da miedo casarse con una persona muy endeudada. Pero cuando tú eres experto, ya tú has pasado por el fuego y pasaste y te caíste y te volviste a caer, qué lindo es poder ayudar a aquel que se cayó, a aquel que está caído. Por eso le dije, mi vida, no te preocupes, ya yo pasé por donde tú pasaste y vamos a salir adelante. Amén. Nos costó un tiempo, pero gracias al Señor lo logramos. Mateo capítulo 6, verso 33. Yo sé que todos ustedes se lo saben, pero mírenlo desde esta óptica que estamos hablando. ¿Vamos bien?
Busquen primeramente el reino. Cuando buscas el reino, el Señor se vuelve el Señor. Él se vuelve el dueño de todo. Cuando tú dices, estoy buscando el reino, entiendes que Él tiene el control de todo. Y entonces Él proveerá todo. Y por eso dice al final, y todas estas cosas, ¿quién añade? El que provee. ¿Quién provee? El que tiene el control. ¿Quién provee? El que tú le dijiste que es el dueño. Si eres el dueño, va a proveer. Otro verso interesante es este, que también sí que se lo saben, pero vale la pena verlo desde aquí, es Filipenses 4:19. Yo de tanto con este verso y nunca me saco de la deuda. Yo lo escribía por todas las partes, lo profeticé, lo ayuné, tenía como 40 días de ayuno de este verso y yo hice más bien como una huelga de hambre. Yo creo que hay gente ayudando por sus finanzas y yo dijera, mira, si te ordenara mejor, dejarías de montar hambre y saldrías rapidito de tu deuda. ¿Saben ustedes que no hay que hacer ayuno para salir de deudas? Hay que hacer ayuno para saber el error en el que tú estás. Y cuando eres consciente de que necesitas aprender a administrar, porque el ayuno no saca la deuda a nadie, por lo menos a mí no me sacó, y ayuné bastante. Cuando me casé con esta señora parecía un gancho. Estaba flaco, verde, ayunaba todos los días, para que Dios me saque. Y Dios dijo, no, yo no te voy a sacar, yo te metí. ¿Por qué Dios te va a sacar de un lugar donde no te llevó? Pero Dios te va a decir, te voy a enseñar cómo salir de ahí. Pero para salir de ahí tenemos que hacer una transformación interna en ti para que tomes mejores decisiones y no tan necias. Entonces este verso es fascinante porque la gente ora cuando tiene una deuda. Dios proveerá porque dice, así que mi Dios proveerá todo lo que necesiten. Necesito pagar el carro, la casa, el colegio de los niños, todo lo que... Sí, yo también oré así. Pero aquí dice, conforme a... Un día oí un hombre diciendo, Dios es rico, millonario, trimillonario, recontramillonario. ¿Cómo no le va a pagar el colegio a sus hijos? Yo dije, verdad, tiene toda la razón. Señor, de acuerdo a tu riqueza, tú que eres rico. Mira, la deuda mía es como quitarle un pelo a un gato. Dale, Señor, págame esta deuda. Yo, lo único que te pido es eso. Si me sacas de esta deuda. Es más, Señor, yo te prometo, porque uno comienza a negociar con él, ¿no? Yo te prometo que tú me sacas de esta deuda. Y yo te voy a servir por siempre. Es más, yo te prometo que me voy a portar bien. Voy a ser un cristiano firme y voy a llegar puntual a la iglesia. Yo te prometo. Y comenzó, promete y promete. Bueno, pero entonces Él proveerá conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, no de acuerdo a tus deseos, según esto. Y el último verso es este. Ojalá te lo lleves a tu corazón. Perdón, no voy a llegar ahí. Sí, aquí está. Este que está aquí atrás. Salmo 37, 4. Porque Filipenses habla de necesidades y deseos. Ahí no dice que Él suplirá tus deseos, sino tus necesidades, ¿verdad? Pero voy a leerle este verso. Salmo 37, 4. Que también en algunos momentos de deuda no he interpretado. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. O sea que no es un problema de cosas. Es un problema de deseos. Tú estás aquí sentado y tú tienes un deseo. Sales de aquí, vas al centro comercial y te paras frente a una vitrina y te dan deseos de tener eso que está ahí. Ves fotos por aquí, fotos por allá, fotos por aquí, fotos por allá y te da deseos tener eso. La pregunta es, ¿Dios quiere suplir tus deseos? Que muchas veces esos deseos son más para mostrarle a otro. Un día un chico llegó a mi escritorio y me dijo, estoy orando para que Dios me bendiga y me dé un carro, pastor, para pasárselo por la cara a mi papá y decirle, papá, vea que yo sí puedo. Yo bebé, vas a andar en bicicleta toda la vida. Toda la vida, ¿por qué? Porque acabas de romper el principio de la honra. Y no es sino que vea, mire, usted puede diezmar, ofrendar, vender su casa y regalársela a la iglesia. Que si usted no honra, perdió la plata, amigo. Amén. ¿Ya? En esto, deseo versus necesidad. Te dejamos esto. 3 beneficios de usar dinero fielmente. 3 que hemos aprendido Primero, en 25 comunión años. más íntima con Jesús. Claro, porque entonces cuando usted sabe lo que es orar endeudado. Ay, usted se arrodilla con un poco de deuda, usted comienza, Señor. A ver, de verdad, en serio. Usted se arrodilla con el pocón de deudas el lunes en la mañana, que es cuando llaman a cobrar. Que se arrodilla y tiene el teléfono. Yo desconectaba el teléfono. Usted puede desconectar el teléfono y usted comienza a orar. Señor, ahora llama a Juancho ahora. Y ahorita llama a Lucho. Y Señor, ¿y qué país es usted? Miércoles, Señor, ¿y esto? ¿Y cómo voy a hacer hoy? Yo hoy no salgo de aquí. Si me llaman que no estoy orando. No, nadie ora así. Pero cuando hay un buen manejo financiero, tu comunión con Dios mejora. Amén. Segundo, desarrollo de nuestro carácter. Uy, eso es muy fuerte.
Realmente. Tenemos un estudio, que nada más con ese título, desarrollo de nuestro carácter. Porque la manera como gastas el dinero tiene que ver con tu carácter. Pregunta, ¿qué está formando Dios en nosotros? ¿El qué? Exacto. Si Dios está formando el carácter en ti, dime con qué va a trabajar. ¿Sí o no? ¿Va a trabajar con eso? No va a trabajar con otra cosa, sino con esto. ¿Por qué? Porque con esto Dios trabaja tu carácter. Ok, y por último, tener nuestras finanzas en orden. Ya. Si manejas tu dinero fielmente, obedientemente, bajo esos 3 principios, entonces tus finanzas estarán en orden. Escuchen, su Biblia dice que Dios bendice el orden. ¿Dice así o no dice así? Claro que dice así. Cuando pones tus finanzas en orden, mi esposa me dijo un día, y le he aprendido mucho a esta señora, gracias a eso me dijo, lo primero que vas a hacer es una lista de la gente a la que le debes. Para que no se te olvide, porque yo no sé por qué razón, pero un poco de gente se le olvida que debe. Ay, yo te debía. Oh, se me había olvidado que tenía esta deuda, pues te la vengo a recordar en tu cara. ¿Sí? Entonces, para que no se te olvide, primero es una listica de todos los que le debes, justo con la cifra, no el más o menos, no, justo con la, usted sabe cuánto debe. Entonces, haga una listica, después de hacer la listica, la pone ahí y ora por estas personas y las bendice. Y Señor, mira, esto es lo que yo debo, Padre de la gloria, lo recuerdo constantemente. Y luego mi esposa dijo, lo siguiente que tienes que tener es intención de pago. Porque si mañana te llega una platica que vas a salir para Santa Marta, oye, paga lo que debes. No, le sale la platica, debe una cosa allá, me voy a comprar una pinta. ¿Qué pinta ni qué nada? Pague lo que debe. Me dio duro en que Mauricio aprendiera eso. Es que no es cosa más dura que usted le llegó una platica, usted tenía ganas de irse por aquí, de meterse a un restaurante, deje de meterse a ningún lugar, pague lo que debe. Cuando hay intención de pago y usted dice, bueno, le debo a toda esta fila que está aquí adelante, me gasté 1.000.000, a ti te doy 100, a ti te doy 100, a ti te doy 100. No me alcanzó para nada. Sí, un momento, sí le alcanzó. A uno aquí, a uno aquí, a uno aquí. Y cuando Dios ve tu intención de pago, entonces Él suplirá. Pero cuando no hay intención de pago, y aparte de eso, y con tantas redes sociales que hay, entonces aparte de que no pagas, te vas para Santa Marta, te tomas la foto en Santa Marta y el que le debe la plata dice, bueno, ¿y este qué hace allá? Y el lunes lo tienes en tu puerta, armándote un escándalo, Señor, guárdame de qué, aparte de que te fuiste a gastar de la plata que no era tuya, te fuiste para allá, subiste la foto y el que está allá diciendo, venga acá un momento, en serio, este me debe plata a mí y en vez de pagarme se va a disfrutar el fin de semana allá. Amén. Amor, y para cerrar ya, porque no solamente tiene que ver, aquí hay pastores, no solamente tiene que ver con el orden en que tú manejas financieramente tu casa. Quiero también enseñarte que tenemos una responsabilidad como pastores a tener también un carácter firme de cómo manejamos el dinero el dinero que los hermanos y Dios bendice para que puedan traer a la congregación. Y te quiero rápidamente contar una historia que ayer se la contamos al pastor Luis. Nosotros teníamos un ahorro de una señora que vive en Italia y que confió en la iglesia, confió en nosotros como sus pastores, y nos dio un año para que ahorráramos un dinero de una casa que compramos para hacer la iglesia. Eso es en la 17. Y esa señora se va y ella dijo, vengo en un año por 70 millones de pesos que me deben. Nos dio un año. En el año se ahorró, estoy hablando del año 2012. Y ahorramos los 70 millones de pesos, yo los tenía guardaditos. Se presentó una oportunidad de comprar para hacer una iglesia, una propiedad en San Juan. Este caballero sabía que el ahorro estaba en la cuenta y entonces había que firmar la promesa de compraventa. Cuando tenemos carácter y decisiones fuertes, Dios bendice. Escuchen esto, pastores y ministros y líderes y asistentes. Entonces la oportunidad era, hay que firmar ya la promesa de compraventa o perdemos la casa, hay que firmar la promesa de compraventa o perdemos la casa y vale 70 millones de pesos y es justo lo que tú tienes guardado para la señora que viene de Italia la otra semana a buscar los 70 millones de pesos. Y entonces él y el gerente, mira, pila, vamos a perder la bendición de poder quedarnos con esa propiedad. Y estaban ellos dos atacándome como unos leones, y yo le dije, mira Mauricio Rocha, y mira Juan Carlos Murillo, me vas a tener que matar para que yo te entregue ese dinero, me vas a tener que matar. Ese dinero no te lo entrego,
pero es que es para la iglesia, no es para gastarlo, no es para comprar la otra iglesia, la de San Juan. Le dije, Mao, mi Biblia dice que su bendición no añade tristeza. Si ese lugar donde quieres poner la iglesia de San Juan lo pierdes hoy, no era tu bendición, porque no te tiene por qué añadir tristeza. No era para nosotros, no te preocupes, Dios lo va a hacer. Me cerré y le entregó los 70 millones de pesos. Usted comenzó a orar, Padre, los 70 millones, los 70 millones, los 70 millones. Y al día siguiente, en la noche, llaman al pastor y le dicen, pastor, el gerente, le manda una foto, ya asistí al WhatsApp, le mandan una foto y le dice, pastor, nos acaban de dar un cheque en blanco y que usted le ponga los ceros que usted quiere y que necesita para que firme la promesa de compraventa del local de la iglesia de San Juan. Así es. Quiere decir... Si yo hubiera sacado la plata, exacto, no hay el milagros. cheque no llega y no hay milagros. Pregunta. ¿Alguien? Ah, sí. Es que se lo voy a poner así. Señor concejal, en este caso le hablo como concejal. Si hay un recurso para educación y lo utilizan en deporte, ¿qué pasa? Exacto. Si pasa en el mundo natural, ¿cómo, persona? Malversación de, diga conmigo, malversación de fondos. Otra vez diga, malversación de fondos. Si pasa en el natural, pasa en el espiritual. Yo tenía esta platica para pagar allá, pero la cogí para, acabas de hacer malversación de fondos y el milagro no se verá. Pero si usted tiene esa platica para eso, pague eso tranquilo y que lo otro Dios se encarga. Oremos. Amén. Oremos. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, por todo lo que ha venido a nuestro corazón. De verdad te pedimos, ayúdanos a tener la convicción en el corazón que tú eres el dueño de todo, Señor. Ayúdanos a vivir como administradores en casa. Enseñar a nuestra familia que solo estamos administrando algo que no nos pertenece. Por eso hay que hacerlo bien. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú tienes el control de todas las cosas. De nuestro principio, presente y futuro, de nuestra familia, niños, de todo lo que hacemos, tú tienes el control de todas las cosas. Y ayúdanos, Señor, a comprender que tú proveerás todo, Señor. Ayúdanos a descansar en esa verdad. Sin importar lo que pase a nuestro alrededor, tú sigues siendo el Señor. Te adoramos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas Nos bendecimos a todos. gracias. El Señor les bendiga. Gracias.